Doctor Ordóñez, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Julio, ¿cómo me le va? ¿Y cómo así que lo van a sacar a usted de taquito? Usted ha estado juicioso haciendo la tarea, llevó sus firmas, yo lo veo con su señora, con sus hijas, en la tarima, haciendo propuestas, y de pronto hoy se despierta y como la guayabera. Eso quiere el doctor Pastrana, pero le va a costar trabajo sacarme a gorretazos. Que venga, le cuento el chisme. Julio, ¿qué pasó? Hace como... ustedes recuerdan que nombraron unos compromisarios. Hace como un mes y medio me reuní con los compromisarios del presidente Pastrana, con el doctor Camilo, con la doctora Ángela Ospina, con el doctor San Clemente, tal vez con el doctor Ceballos. Y después, al día siguiente, hablé telefónicamente con el doctor Pastrana. ¿Ellos qué me propusieron? Me propusieron, mire, usted se debe eliminar con la doctora Marta Lucía para llegar con un solo candidato y enfrentarlo al del Centro Democrático. Y usted se debe eliminar para ser el candidato de Nueva Fuerza Democrática, a un partido que no existe y al cual yo nunca he pertenecido. Yo le dije, mire, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta por dos razones simples. Primero, yo estoy recogiendo firmas y voy a presentar un número importante de firmas en los próximos días. Yo no puedo ahora, a última hora, dejar de lado esas firmas para disputar la candidatura de un partido al cual no pertenezco y que ni siquiera existe. Y segundo, es que yo no me elimino con Marta Lucía, porque representamos cosas diferentes. Por ella votan las mujeres, votan algunas bases conservadoras y alguien que le reconozca desde luego sus calidades para ser presidente. Por mí votan pues otro nicho de opinión, las personas que están de acuerdo en la labor que he venido haciendo en defensa de la vida, de la familia, del matrimonio, que están de acuerdo con las críticas que he venido, o las advertencias que he hecho durante mucho tiempo del acuerdo de La Habana, en fin, y por mi posición política. Entonces, yo no me voy a eliminar con ella. Debemos llegar hasta el final, hasta someternos al procedimiento que se escoja, ya fuera encuesta, ya sea la consulta popular. Entonces, y me he reunido recientemente con el doctor Álvaro Uribe, y él ha estado de acuerdo con eso. Me he enterado en las horas anteriores que el presidente Pastrana pretende excluirme de esa gran coalición. Yo, desde luego, no voy a hacer fácil, no va a ser fácil que me excluyan de ello, pero desde luego me imagino que el presidente Uribe, y yo le voy a pedir al presidente Uribe que confirme o que desmienta esa versión. Si desmiente esa versión, perfecto. Sí. Si confirma la versión, pues me corresponderá continuar a la primera vuelta representando a los colombianos que quieren los represente y que han firmado la solicitud de ese grupo significativo de ciudadanos. Pero vale la pena decir lo siguiente: esa convergencia no se reduce ni al Centro Democrático ni al sector que representa el doctor Pastrana. Hay una pluralidad de sectores que estamos allí representados. Pero en fin, esa es la situación que se ha presentado. Doctor Ordóñez, usted dice que les va a costar trabajo sacarlo de esa Alianza por la Reconstrucción de Colombia, pero ¿por qué estar en una coalición encabezada por Andrés Pastrana a pesar de Andrés Pastrana? Mire, el doctor Pastrana representa un sector de esa gran coalición. Hay otros sectores, esa convergencia no es de nadie, no es ni del presidente Uribe ni del presidente Pastrana. Es de una pluralidad de sectores de colombianos que convergimos en unas razones frente al proceso que se conoció o que se tramitó el año pasado. Pero eso es sencillo. Y yo lo hago por responsabilidad patriótica, porque veo la necesidad de mantener la convergencia, porque es prudente hacerlo, porque hay unos lugares comunes. Divergemos hay unas divergencias de tanto de fondo como de forma en muchas cosas, pero en otras coincidimos, hay unos acuerdos fundamentales. Pero bueno, usted sabe que el demonio está en los detalles.
si no se logra consolidar ello, pero no será por mi voluntad ni por mi decisión. Yo tengo la voluntad de permanecer. Si no se quiere que yo permanezca allí, y por eso le digo que voy a pedirle respetuosamente al presidente Uribe que confirme o desmienta al presidente Pastrana la versión del presidente Pastrana. Y si confirma esa versión, pues yo, dijéramos, seguiré hasta la primera vuelta, haciendo la convocatoria ciudadana que he venido haciendo desde hace varios meses. Si no es así, pues continuaremos adelante. Eso será un accidente de trabajo que no es infrecuente en estos menesteres, pero Sí. tengo suficiente claridad, suficiente entusiasmo, suficiente decisión, y vamos a tomar las decisiones que sean pertinentes de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando. Doctor Ordóñez, pero usted dice que Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, así como el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, pues representan cosas muy distintas a las que usted representa y cautivan a un electorado distinto al que usted cautiva. Pero usted se siente representado o se sentiría representado por Iván Duque o Marta Lucía Ramírez en una eventual alianza? Mire, lo que se está discutiendo en la hora de ahora es el procedimiento para escoger un nombre que encarne precisamente las razones que tuvimos, no solamente las razones que tuvimos el año anterior, sino el ideario y las propuestas que estamos haciendo en torno a enfrentar este proceso electoral. Desde luego que no hay una unanimidad en muchos aspectos, pero hay unas razones que nos permitieron converger en el proceso del plebiscito, y a partir de allí se ha estructurado y se ha desarrollado lo que consideramos es una necesidad frente a la actual realidad nacional, frente a la amenaza que surge o que existe para la democracia colombiana de convertirnos en otra Venezuela. En fin, las razones que ustedes ya conocen, pero estamos en ese proceso, tenemos toda la disposición. Si se puede consolidar ello, perfecto. Si no, pues seguimos adelante. Yo espero que en el mes de febrero, que en el mes de enero, a mediados del mes de enero, la Registraduría Nacional me conceda el aval pertinente y para participar de la gran alianza, y si no es posible, pues seguimos a primera vuelta. Doctor Ordóñez, muchas gracias por atendernos. Si por alguna circunstancia no hablamos antes de la Navidad, quería desearle una feliz Navidad, un muy próspero 2018. Gracias por atendernos y, como siempre, un saludo muy especial a doña Beatriz y a las niñas. Bueno, Julio, lo mismo, una feliz Navidad. Que el niño Dios lo bendiga y le conceda lo que usted desee para su vida y para su familia. El nuevo Chivas RU hablan los expresidentes. El señor expresidente Andrés Pastrana nos acompaña a esta hora. Expresidente, buenos días. Y Julio, muy buenos días. Saludos a toda la mesa y a todos los oyentes. Mire, ¿por qué quiere sacar al doctor Ordóñez del cuadrilátero? Lo quiere dejar como la guayabera, ¿no? Por fuera. Buen tipo. No, por fuera como la guayabera. No. Ayer en las horas de la noche vi un video en las redes bastante alterado y descompuesto al procurador. Pretenden excluir mi nombre de la gran coalición, de aquella que triunfó el 2 de octubre, de la que triunfará en mayo del próximo año. Señor presidente Pastrana, no haga política con los intereses superiores de la patria. La unidad es indispensable para triunfar. La unidad es indispensable para derrotar al régimen. La unidad es indispensable para evitar que nos convirtamos en otra Venezuela. Estoy firme en la gran coalición. Estoy firme en mi aspiración presidencial. Se lo debo al país. Se lo debo a más de 2.200.000 colombianos. No les fallaré. No lo conocíamos así, ¿no es cierto? A ver, un poco, Julio, le cuento cuál es y qué es lo que ha pasado. Desde febrero de este año, cuando con el presidente Uribe tomamos la decisión de hacer una alianza, con el presidente dijimos, mire,
El no, sacamos 6,5 millones de votos. Está el Centro Democrático, está el Partido Conservador, el Partido Sano, que representado pues en este caso por la gente que nos está acompañando en este sector del partido, que es bueno aclarar que todos los parlamentarios mermelados del Partido Conservador estuvieron con el no, con el sí, perdón, y nosotros con el no les ganamos a ellos. Invitamos a las víctimas y estuvieron participando también los cristianos. Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos unas reglas de juego? El presidente Uribe pondría las reglas de juego lógicamente para el Centro Democrático, y yo pondría las reglas de juego para los candidatos que quisieran estar de este lado con nosotros. El presidente Uribe puso unas reglas de juego que al final pues fue una consulta. El presidente Uribe puso una regla muy clara también que es importante tener en cuenta, Julio, que ninguno de los candidatos tuviera investigaciones abiertas, que estuviera siendo investigado por la Corte Suprema o que estuviera siendo investigado por algún tribunal o algún juez. Y pues tristemente vimos como Oscar Iván y como Luis Alfredo Ramos no pudieron participar en ese evento. Y nosotros por este lado, los compromisarios, porque se nombraron compromisarios, Julio, del Centro Democrático, 4 o 5, y nosotros también nombramos 4 o 5 compromisarios. ¿Y por qué nombré yo compromisarios? Porque perfectamente yo hubiera podido salir a apoyar a Marta Lucía. Pero yo dije, el procurador quiere entrar a participar, el exprocurador Ordóñez, igual Marta Lucía Ramírez. Entonces yo le dije a mis compromisarios, mire, fijen unas reglas de juego para que haya absoluta transparencia para el procurador y para Marta Lucía, que no se sienta ninguno que yo estoy comprometido. Los compromisarios hicieron varias reuniones con Marta Lucía y con el exprocurador. Durante 3 reuniones el exprocurador mostró su interés de participar de este lado de la coalición, y en la última reunión, según me expresan los compromisarios, el procurador dijo, no quiero ser candidato de ese lado, yo no quiero, palabras textuales, una eliminatoria con Marta Lucía, por lo tanto yo iré de forma independiente, yo tengo un número de firmas, y ese número de firmas yo tengo que responderle a ese número de firmas que he sacado yo, por lo tanto yo no quiero participar del lado en que estamos nosotros en este momento actuando. Perfecto, señor procurador, no hay ningún problema, y fue cuando yo ya tomé la decisión, porque no había más personas, más candidatos que quieran actuar de este lado, y por eso salgo yo a acompañar primero a Marta Lucía en su inscripción de las firmas y posteriormente pues a lanzarla como la candidata de este lado de la coalición frente al Centro Democrático. Es decir, por lo que le entiendo, presidente Pastrana, lo que usted quiere decir es que al no contar con su apoyo, el ex procurador Alejandro Ordóñez no puede participar en ese proceso de elección de la coalición. No, esta es una coalición abierta. Esta es una coalición abierta, Lucas. Esto no hay ningún problema. Pueden participar todos los que crean que se quieran someterse a unas reglas. Con el presidente Uribe, vuelvo y le digo, hoy estamos esperando ver si esta semana podemos hacer una reunión para que los compromisarios ya comiencen a fijar los mecanismos para escoger, Lucas. Lo que es importante aquí es que con el presidente Uribe hemos concretado un mecanismo que vamos a buscar o que van a buscar los compromisarios y nos lo van a presentar a nosotros para escoger un candidato a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. Vuelvo y le digo, el presidente Uribe y el Centro Democrático escogieron unas reglas. Y buena parte de esas reglas, por ejemplo, yo las acepto. Yo también creo que es importante que haya absoluta transparencia en los candidatos, que no tengan investigaciones. Porque imagínese usted sacar un candidato, Lucas, que en unos meses pueda la justicia politizarse y ser utilizada en contra de alguno de ellos y quedarse sin candidato. En fin, yo creo que esa fue una norma seria del presidente Uribe y del Centro Democrático. Y aquí lo que se trata es de escoger un candidato a la presidencia y a la vicepresidencia único, que estoy seguro que ese candidato va a ganar en la primera vuelta.
Doctor, presidente Pastrana, usted ha dicho en estos micrófonos que de esa baraja de precandidatos suyos y de precandidatos del expresidente Álvaro Uribe, pues se va a sacar un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial. Sin embargo, el exprocurador Alejandro Ordóñez tiene un problema, y es que él se inscribió con un candidato a la vicepresidencia de la República, el Pastor Name. ¿Esto limita las posibilidades de llegar a ese mecanismo de definición de candidato presidencial y vicepresidencial de la Coalición por la Reconstrucción de Colombia? Pues sí, lógicamente. Yo no sé si hay alguna fecha, lógicamente, hasta que pueda cambiar el vicepresidente, porque vuelvo y se digo, lo que se trata, y lo que hablamos con el presidente Uribe y el interés que tenemos, ¿cuál es? Que el que gane en el mecanismo que se escoja, o si es una consulta, o si es por consenso, o si es por una encuesta, en fin, eso es lo que van a estudiar los compromisarios, Lucas. El que gane es el presidente o la figura que va a encabezar la presidencia de Colombia. Y el interés nuestro es que el segundo sea el vicepresidente, porque eso fortalece la alianza, y esa alianza, lógicamente, es la que se va a proyectar. Pero además, como usted dice, lógicamente hay una limitación, en este caso, si usted inscribe un vicepresidente, porque la alianza lo que se trata es que puedan participar los distintos miembros de la alianza, y en buena parte uno va a representar al presidente y otro al vicepresidente, pero esa es la alianza en su totalidad. Entonces, la conclusión de esta entrevista, presidente Pastrana, es que usted se presenta con su candidata, que es Marta Lucía Ramírez, el expresidente Uribe se presenta con su candidato, que es Iván Duque, y por su lado se presenta el exprocurador Ordóñez con su fórmula vicepresidencial. ¿Entiendo bien? Si él quiere, como le digo, él no quiso participar de este lado. Es muy triste porque durante 3 reuniones y se fijaron unos mecanismos para darle transparencia, por eso no entiendo las declaraciones del procurador. Habrá unas normas, vuelvo y le digo, los compromisarios, Lucas, habrá unas normas que van a ser muy claras para la escogencia del candidato. Habrá unos mecanismos que son importantes. Reitero que primero, que podamos tener un candidato a la presidencia y a la vicepresidencia que de seguro, y con el esfuerzo y el trabajo que vamos a realizar y que va a realizar, tenemos 2 excelentes candidatos en este momento, Iván Duque y lógicamente yo respaldando a Marta Lucía Ramírez. Vamos bien en las encuestas por ahora, Marta Lucía va muy bien, punteando en algunas de ellas, en otras pues está por debajo de algunos candidatos, pero estoy seguro que ella va a remontar. Y segundo, yo creo que es importante que pues en estas normas, como le digo, Lucas, esta es una decisión que nos traerán a nosotros y pondrán sobre la mesa cuál va a ser el mecanismo los señores compromisarios, y claramente que yo creo que esas reglas de juego pues más o menos están estipuladas, como le digo, o se va a escoger por un consenso, o se va a escoger en una consulta en marzo, o se va a escoger por una encuesta. Eso es lo que vamos a ver. Va a haber yo creo que unas normas, vuelvo y insisto en eso, yo coincido con el presidente Uribe, de que sean candidatos que no tengan ninguna investigación abierta, de que haya absoluta transparencia para que se puedan presentar tranquilos a las elecciones del mes de mayo. Señor presidente, hay 2 muy buenos candidatos, que son el senador Duque y la exministra Marta Lucía Ramírez. Olvidemos el episodio del doctor Ordóñez, que ojalá se resuelva para bien de todos. Claro. Y eso las hace puertas parte. Están abiertas, Julio, están abiertas. No, y él también dijo que era un incidente que él no tendría problema en superar. Pero vamos a su candidata. Sí. Al final todavía no sabemos cómo se va a escoger a cualquiera de los 2. Pero no cabe sino uno. Y el otro podría ser el candidato a la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia. No lo sabemos. Sí. ¿Usted aceptaría eso? Sí. No, es que lo que estamos planteando, lo que planteamos con el presidente Uribe es eso. Es decir, si estamos en una alianza y hay 2 candidatos que nosotros hemos escogido, que se han puesto unas reglas de juego, que ellos han aceptado esas reglas de juego, en la alianza lo importante es que haya un candidato único a la presidencia y a la vicepresidencia. Y lo que hemos pensado con el presidente Uribe es que uno sea presidente y el otro vicepresidente. Presidente Pastrana, yo quiero preguntarle ahora sobre otra noticia del día. Usted ya lo había dicho aquí, en la W, en el programa de Vicky Dávila, y lo había dicho en una diligencia que atendió la Fiscalía, y es el tema del juicio por indignidad al presidente de la República. Quiero preguntarle, ¿estamos hablando de las mismas motivaciones que usted expresó o hay algunas
indicios, algunas pruebas, sobre todo pruebas que permitan Julio, para usted insistir en ese juicio? A ver, Julio, es que hemos tenido una diferencia usted y yo. A ver, fíjese, porque además en parte continuamos y no pasa absolutamente nada. Uno de los indicios es el señor Alfonso Prada. Y sigue secretario de la presidencia y no pasa absolutamente nada. Yo hace más de 6 meses le pregunté que si él había tenido que ver con alguna parte de la financiación de la campaña de Santos y hasta el momento aquí el gobierno olímpicamente no contesta. Segundo, Julio, yo le pedí con el presidente Uribe al fiscal general en una carta de agosto que solicitamos que se investigaran una serie de hechos y no hemos tenido ni siquiera respuesta de recibido. Tercero, Julio, si no saneamos la política, usted lo ha venido diciendo, y qué bueno que usted ya también lo está diciendo y que los medios entren. Esto que se está presentando hoy en el país, o lo saneamos o no lo saneamos. Y yo lo digo como experiencia propia del proceso 8000. Si el país hubiera entrado de verdad al proceso 8000, cuando el narcotráfico en cabeza de Ernesto Samper Pizano se compró la presidencia de Colombia, y hubiéramos investigado de verdad el caso de la campaña presidencial de Ernesto Samper como la de los congresistas, no estaríamos en las que estamos. Estas listas que presentaron al Congreso, usted dijo, Julio, eran una porquería. Y son, en buena parte, muchos de los nombres que están ahí, no pueden estar. La Nueva Fuerza Democrática, fíjese lo que pasa. Yo solicito que nos otorguen de nuevo el aval o la personería jurídica para que podamos presentar listas, para renovar de nuevo la política. El nuevo liberalismo. Juan Manuel Galán presenta, de acuerdo también con los acuerdos de La Habana, para que se nos devolviera la personería jurídica, y resulta que el Estado colombiano le da personería jurídica de nuevo a unos movimientos que en este caso a un narcomovimiento como la FARC, en que hoy sigue siendo el mayor cartel de la droga, en que es un movimiento en que, lógicamente, como ya el país lo conocemos, no va a pagar por sus delitos, pero resulta que quienes pedimos la oportunidad y quienes tuvimos representación parlamentaria, nos niegan precisamente la personería jurídica para presentar listas. Y mire lo que pasa. Yo voy a hablar en el caso personal de la Nueva Fuerza Democrática. ¿Cómo así que el ministro de Hacienda, Julio, el señor Mauricio Cárdenas, que fue funcionario y ministro de mi gobierno, es el primero que llama al Consejo Nacional Electoral para que no se le otorgue personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática? Segundo, ¿cómo así que el señor presidente del Congreso, el señor Efraín Cepeda, llama por fuera de sus funciones al Consejo Nacional Electoral a alguien que nació de la Nueva Fuerza, Julio, que fue Efraín Cepeda, para que no se nos otorgue personería jurídica? Esos dos personajes, el ministro Cárdenas y el señor senador Cepeda, presidente del Congreso, ellos son, si yo hiciera un afiche de la corrupción en Colombia, las dos figuras que pondrían son Cárdenas y Cepeda. Y no puede ser posible, y en esto llamo al país, ya se hizo una demanda ante la Procuraduría, ya se elevó la investigación ante la Procuraduría para investigar esos manejos que hicieron el ministro de Hacienda y el presidente del Congreso para que no se nos otorgara personería jurídica. Pero ellos no pueden volver al Congreso. Un hombre como Efraín Cepeda, que representa la corrupción en Colombia, que ojalá, Julio, la mermelada del presidente Santos no le haga cambiar de opinión sobre lo que está pasando ahorita con las circunscripciones de paz. Eso no puede seguir sucediendo. Y lo que está pasando en todas las listas, los hermanos, las puertas giratorias, en que yo no voy pero va mi señora, yo no voy pero van mis hijos. Esto tiene que acabarse, Julio, porque la política así no puede seguir siendo. Lo que estamos viendo hoy en el país, eso es inaudito. Y tampoco ahora que la izquierda venga a decir que somos nosotros los corruptos, no. Yo pongo de ejemplo lo que ha pasado en América Latina. La izquierda en América Latina, mire lo que nos ha dejado, corrupción como nunca antes en la historia. Y por eso es que nosotros estamos hoy levantando nuestra voz contra la corrupción. La corrupción en América Latina es el modelo de la izquierda. América Latina, cuando tuvimos el boom de las materias primas, el boom del petróleo, es que Chávez recibió el petróleo creo que a 10 o a 12 y terminó a 140. Mire lo que nos deja Chávez, mire lo que nos deja Lula, mire lo que nos deja Kirchner, mire lo que nos deja Correa.
Mire lo que nos deja Humala. En fin, ese no es el modelo de izquierda, ese modelo de izquierda corrupto no es el que queremos nosotros, tampoco para Colombia. Entonces aquí, Julio, ¿qué ha pasado? Mire el ejemplo del Congreso peruano. El Congreso peruano abrió una investigación, citó al presidente Kuczynski, y parece que lo que hubo fue perjuro del presidente ante el Congreso. Y el miércoles mañana lo van a llevar al presidente Kuczynski al Congreso. Y lo que se rumora es que hay más de 100 votos ya para que el presidente Kuczynski no continúe en la presidencia del Perú. Pero el Congreso de Perú tuvo precisamente el coraje. ¿Y aquí qué está pasando, Julio? Es el mismo hecho que yo le denuncié a usted. La campaña de Santos, usted en la W, en lo que pone en el Twitter, ha dicho que la campaña de Santos ha aceptado, el gerente de la campaña, Juan Manuel Santos, aceptó que Odebrecht le dio recursos a la campaña. Y la ley 1475, Julio, es muy clara. En su artículo 27 dice, financiación prohibida, las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales y jurídicas extranjeras. Violaron la ley, Julio. Está estipulado. Y la ley establece que si el presidente, porque además si el presidente, el candidato presidente gana las elecciones violando la ley, la única sanción es que el Congreso tiene que investigar y hacer todo el mecanismo para pérdida de cargo a través, Julio, del proceso de indignidad. Pero eso es distinto, es el mecanismo, pero es la pérdida del cargo. Pues, presidente Pastrana, muchísimas gracias por atendernos y darnos su opinión sobre todos estos temas de coyuntura. Lo invito a que siga en la sintonía porque nos va a atender Albert Rivera en un día tan importante para España, el líder de Ciudadanos en un país que usted conoce tanto. Y si no volvemos a hablar, pues aprovecho para desearle una feliz Navidad para usted, para Nora, para los niños. Muy amable, presidente. Ya los niños están muy grandes, pero bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias a usted, lo mismo para usted, para toda la mesa, para todos los oyentes, y a Albert Rivera un abrazo muy cordial también, y mucha suerte hoy en Cataluña. Pues es el personaje de...